Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Iniciamos el programa número 29 del 2020 de Al Carajo, temporada 11, en el aire, en diferentes días de la semana y del fin de semana, en la programación de 30 radios comunitarias, campesinas, populares, alternativas, públicas y universitarias a lo largo y a lo ancho del continente latinoamericano. En Argentina, en Uruguay, en Chile y en España. Las antenas de las emisoras que nos retransmiten y además las plataformas, las redes sociales, la virtualidad, canal de YouTube Al Carajo, plataforma iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2020 para escucharnos fuera del tiempo cronológico, en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahí se puede seguir también el último capítulo cada semana y también los capítulos anteriores. Mi nombre, Pablo Daniel Obín, en la producción periodística y conducción. Estamos empezando este programa de noticias latinoamericanas en un contexto especial para esta parte del mundo, con varios hechos que se dieron casi en simultaneidad, muy preocupantes, que devuelven a nuestros países a las cercanías con las peores épocas dictatoriales. Uno, Paraguay, el operativo del ejército regular que terminó con la matanza de 2 niñas de 11 años, hijas de integrantes del EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, en un campamento, para que después los diarios de Asunción retraten esa noticia como un enfrentamiento y ponga a las chiquitas como guerrilleras abatidas. Matriz represiva y comunicacional de las dictaduras en el Plan Cóndor. Otro, Argentina. Protesta de la policía en la provincia de Buenos Aires, iniciada por un tema salarial y escalada después a una manifestación armada a la residencia presidencial en una especie de rebelión o sedición de fuerzas de seguridad amenazando a un presidente constitucional legítimamente electo y desobedeciendo los mandos civiles. Recuerda mucho esto al intento de golpe contra Rafael Correa en el Ecuador por parte de la policía de Quito o a las sazonadas en Bolivia contra el gobierno del MAS. Y por último, Bolivia y Ecuador, con la proscripción de las candidaturas de Evo Morales para la senaduría en las elecciones del próximo 18 de octubre y de Rafael Correa para la vicepresidencia para las presidenciales del año que viene. En Bolivia y Ecuador, respectivamente, funcionando la proscripción, el lawfare, la eliminación de la cancha política de los dirigentes populares, con forzados argumentos legalistas o jurídicos o con condenas, igual que como hicieron en su momento con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Con este panorama es que estamos arrancando esta emisión y por eso lo hacemos con este testimonio, con esta voz, con esta proclama. Amigas, amigos, Celso Morín, fui sido canciller de Brasília, ministro de Defensa.
quiero expresar mi total solidaridad, enviar mi abrazo al amigo Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que ha sido más una vez víctima de la acción política de la justicia, que no tiene otro objetivo sino alejarlo de las próximas elecciones en Ecuador. Todos sabemos que Correa es un gran liderazgo que va a continuar ejercitando, sabemos que tendrá fuerza para ayudar a la recuperación de la democracia plena en Ecuador. Esa actitud es más un ejemplo de lawfare en nuestra región, la misma que estuvo en Brasil contra Lula, que estuvo en Bolivia contra Evo, que está en varios países, y tenemos que tener fuerza y solidaridad para vencerla. Fuerza, amigo Correa. Celso Amorín, el ex canciller brasileño, integrante del Grupo de Puebla, solidarizándose y condenando la proscripción de Rafael Correa en Ecuador, que finalmente no podrá ser candidato a vicepresidente, y la proscripción también de Evo Morales, que no podrá ser candidato a senador en Bolivia, en procesos eleccionarios que poco de democráticos parecen ser con estas situaciones. Celso Amorín, voz inicial de este capítulo 29 de Al Carajo, en pleno septiembre, buscando la primavera y la post-pandemia que nunca llegan, hacemos este programa. Twitter, al_carajo_ como vínculo de comunicación con las audiencias, Instagram y Facebook, Al Carajo Radio, órganos en internet destinados a la reproducción también de los contenidos que generamos en el programa. Además de las noticias, del análisis político, de la información sobre las luchas sociales del continente, en este programa también tenemos música y cultura. En ese terreno juegan Ernesto Vera y Mavi Sosa, respectivamente, para mostrarnos las canciones, las letras, el teatro y las historias de América Latina y el Caribe. Guatemala, Honduras, Ecuador, Jamaica, Colombia, Brasil, México, algunas de las paradas que tenemos para esta recorrida, la cual iniciamos en este mismo momento. Nos vamos a los títulos y al desarrollo informativo, la actualidad de la patria grande en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Jamaica, el conservador Andrew Holness inició su segundo mandato consecutivo tras ganar las elecciones generales. El primer ministro, líder del Partido Laborista Jamaicano, obtuvo la reelección con un 57,1% de los votos, con 20 puntos de ventaja sobre el Partido Nacional Popular, de tendencia centroizquierdista y antibritánica. Además, en los comicios realizados el pasado 3 de septiembre, el oficialismo quedó con mayoría propia en el Parlamento, con 49 escaños contra apenas 14 de la oposición. El inicio de este segundo mandato de Holness se dio en medio del crecimiento de contagios de COVID-19 en la capital y las principales ciudades de la isla, lo que llevó a la declaración de la circulación comunitaria del virus y la instauración de medidas sanitarias más estrictas para intentar contener su expansión. Entre ellas, se anunció la implementación de un estado de sitio rotativo, órdenes de permanencia en el hogar para los ancianos y una reducción del número de personas permitidas en los funerales y otras reuniones públicas. Esto generó las críticas de la izquierda, que acusa que las medidas debieron tomarse antes de las elecciones para evitar la explosión de la pandemia, pero fueron pospuestas de manera intencionada e irresponsable para evitar el costo político en los comicios. Al Carajo. En Ecuador, marcha por trabajo, salud, educación y seguridad social. La movilización fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores frente a la Caja del Seguro Social en rechazo de la gestión del presidente Lenín Moreno y de su manejo de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Entre otros puntos, exigen que se frenen los despidos de trabajadores durante la pandemia y que se deje sin efecto la reducción del presupuesto de educación y el retraso del pago de los salarios de los docentes. También reclaman a la Corte Constitucional que tramite las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Apoyo Humanitario, normativa oficial que generó una serie de recortes de fondos públicos y excepcionalidades a los derechos laborales preexistentes. Esa ley permite, entre otras cosas, que los empleadores puedan modificar las condiciones económicas de la relación laboral con sus empleados bajo el argumento de poder proteger la estabilidad de las fuentes de trabajo.
En lo político, los sindicatos ecuatorianos integrantes del Frente piden la renuncia de los ministros de Economía, Richard Martínez, y de Educación, Montserrat Kremer, responsables de estas medidas. Al carajo. En Honduras, comunidad afrocaribeña pide medidas de protección al Estado. Representantes de la población garífuna de Punta Piedra exigieron al gobierno de Juan Orlando Hernández que les brinde garantías ante una sucesión de agresiones, hechos violentos y amenazas sufridas por sus integrantes. La petición fue presentada al cumplirse casi 2 meses de la desaparición de 5 activistas de la comunidad, secuestrados por individuos vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones y en medio de las denuncias de la existencia de un esquema estatal de encubrimiento. Esas desapariciones, junto a otros hechos de violencia e intimidaciones, se dan en el marco de la lucha de los pobladores de esa región del Atlántico hondureño en contra de los permisos del gobierno para la explotación de los recursos naturales que, según los garífunas, profundizarán la invasión a sus tierras ancestrales y los daños ambientales. Exigen de manera urgente medidas cautelares permanentes y seguridad constante en la zona, más el cumplimiento y el respeto de las medidas cautelares ya existentes que fueron dictadas en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones locales e internacionales denuncian que Honduras está perpetrando el destierro y el exterminio del pueblo garífuna a través de las denominadas zonas especiales de desarrollo, la producción masiva de palma africana y otros proyectos económicos que avala el gobierno de Juan Orlando Hernández, generando represión, criminalización y judicialización contra sus líderes comunitarios y sociales. Al carajo. En Guatemala denuncian asesinatos de líderes campesinos y defensores de la tierra. A través de una declaración pública, organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su preocupación por la grave situación de criminalización y vulneración de los derechos humanos de referentes territoriales del país centroamericano. La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra denunció que lo que ocurre en Guatemala es un sistemático asesinato de defensores de los derechos de la tierra, situación que calificó como extremadamente grave. Recordaron que en lo que va del año fueron ultimados 4 integrantes de esa coalición y que otro se encuentra desaparecido sin ninguna respuesta de las autoridades. A esto se suman 5 intentos de desalojo extrajudicial a comunidades indígenas y la eliminación de la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos y la Secretaría de la Paz, entidades que eran un puente de coordinación entre el Estado y las comunidades. Además, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala informó 677 agresiones a personas defensoras de los derechos humanos en lo que va del 2020. Al carajo. En Colombia, amenazas de muerte contra el senador Iván Cepeda. El dirigente del izquierdista Polo Democrático anunció la recepción de mensajes violentos vinculados a sus denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe, detenido preventivamente en forma domiciliaria en una investigación por fraude procesal. Cepeda pidió a la Fiscalía Nacional que se investiguen esas amenazas que tienen connotaciones de muerte y aseguró temer por la vida de sus familiares, su equipo de abogados y sus colaboradores en la unidad de trabajo legislativa. Ante esto, personalidades de la política, la cultura y el periodismo de Colombia lanzaron una campaña de apoyo, exigiendo que se garantice la vida del senador y responsabilizando al gobierno de Iván Duque y al sector derechista que encabeza Uribe por cualquier cosa que pudiera pasarle. Entre los firmantes están la senadora del Partido Unidad Popular, Aida Abella, la periodista Jimena Duzán, la Comisión de Justicia y Paz de Colombia, y a nivel internacional se sumó el Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien envió una carta abierta exigiendo al gobierno colombiano garantías para la vida de Cepeda. Así lo denunciaba el propio senador de la izquierda colombiana, pidiendo el accionar de la justicia ante las amenazas en su contra. En el día de hoy dirijo a la Fiscalía un oficio en el que adjunto mensajes amenazantes que han llegado por distintas vías, en los cuales se ataca y se hacen muy serias advertencias en contra de mi familia, en contra de mis abogados, de mis colaboradores y en contra mía, con claros mensajes de muerte. Por esta razón, espero que la Fiscalía tome rápidamente cartas en este asunto. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y en Colombia también violencia policial, muerte, protesta y represión.
Es el caso del crimen de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años, detenido por la policía en un operativo no explicado y al que le aplicaron la pistola Taser, el arma supuestamente no letal que da choques eléctricos para reducir a supuestos delincuentes cuando se resisten. En este caso, la persona ya se encontraba reducida y no ponía resistencia. Igual le aplicaron la descarga y esta le terminó ocasionando la muerte. Reacción social de indignación contra esto en Bogotá y en toda Colombia, y la tragedia que se extendió y escaló políticamente porque cuando la gente salió a protestar a la calle contra la policía y contra el gobierno de Iván Duque por este asesinato, el presidente respondió con represión, militarizó la capital y se sumaron más muertes bajo el accionar de las fuerzas de seguridad. Contamos al menos 7 personas fallecidas por el accionar de los uniformados en el momento en que estamos haciendo este programa de Al Carajo. Así que se trata de otra herida abierta en Colombia y en América Latina y otra información que sigue en desarrollo para los próximos tiempos. Y Al Carajo se queda en esta misma Colombia un instante más. Este doloroso país que da todo esto que contamos, persecución política y amenazas, en el caso del senador Iván Cepeda, desalojos de indígenas y campesinos, secuestros, represión policial y muerte. Todo lo feo que tiene Colombia. Pero también Colombia tiene lo otro. Tiene esta música y tiene su cultura y tiene una joya que es editorial de este programa. Se llama 100 años de soledad. La pluma de Gabriel García Márquez. Ahora en Al Carajo, Mavi Sosa al micrófono. Pietro Crespi era joven y rubio, el hombre más hermoso y mejor educado que se había visto en Macondo, tan escrupuloso en el vestir que a pesar del calor sofocante trabajaba con la almilla brocada y el grueso saco de paño oscuro. Empapado en sudor, guardando una distancia reverente con los dueños de la casa, estuvo varias semanas encerrado en la sala, con una consagración similar a la de Aureliano en su taller de orfebre. Una mañana, sin abrir la puerta, sin convocar a ningún testigo del milagro, colocó el primer rollo en la pianola, y el martilleo atormentador y el estrépito constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro ante el orden y la limpieza de la música. Música, Joey Arroyo, En Barranquilla me quedo. Texto, Pasaje de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esto es Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Carta Capital es un medio de comunicación brasileño muy importante y alternativo en el sentido de que maneja una agenda y un discurso enfrentado a los medios corporativos del país, como la cadena O Globo y demás corporaciones concentradas de la información, creadoras del sentido común que llevó al país a situaciones muy complicadas a lo largo de su historia, desde la dictadura militar, a los gobiernos neoliberales, al golpe institucional contra Dilma Rousseff y a la cárcel de Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, para mencionar una línea temporal de hechos de los últimos años donde claramente las empresas mediáticas fueron actores fundamentales de la construcción del lawfare, de la operatoria político-mediática, judicial, para direccionar los destinos del país hacia la protección y multiplicación de sus intereses y no del bien común de un pueblo como el brasileño.
En Carta Capital escribe y participa la periodista Luciana Rosa, oriunda de São Gabriel, en el estado de Río Grande do Sul. Y con ella nos comunicamos para actualizar la coyuntura política en el país, en un contacto donde la vamos a escuchar, primero analizando la situación judicial de Lula. En los últimos días se cayó una de las causas armadas en contra del expresidente y esto movilizó el tablero político con varias figuras. La de Lula, que lucha por demostrar su inocencia en todas las acusaciones que pesan en su contra y que lo llevaron en su momento a la cárcel y lo tienen hoy con prisión domiciliaria, más el posicionamiento del ex juez Moro, eyectado del gobierno de Bolsonaro, que quiere ser alternativa política por derecha, y el propio Jair Bolsonaro, que a pesar de su desquiciado manejo de la pandemia, sigue fuerte en cuanto al posible apoyo electoral para futuras elecciones. Compartimos la primera parte de este análisis de la mano de Luciana Rosa, periodista de Carta Capital de Brasil. Vine para hablar entonces de la causa, la causa de Lula, la última información, la última causa que ha caído, ¿no?, en su contra, que es una causa en que estaba imputado el expresidente por corrupción, tráfico de influencia y lavado de dinero, asociación ilícita, bajo la presunción de que él habría favorecido negocios entonces ilícitos de la constructora muy conocida de los latinoamericanos, Odebrecht. Negocios de esa constructora con Angola, ¿no?, con el país. Bueno, por falta de pruebas se cayó entonces esa imputación en un tribunal de Brasilia. Recordando a los oyentes que esta no es la primera causa que se cae por ausencia de pruebas o por no poder sostenerse de alguna manera, ¿no?, en términos de precisión, de cantidad de pruebas básicamente que sean fiables y que comprueben que estaba el expresidente involucrado con estas causas. Es muy interesante porque hace un mes, 2 meses más o menos, también la justicia sacó, por ejemplo, una de las delaciones que fue clave para impedir que el expresidente Lula pudiera disputar las elecciones de 2018, ¿no?, que es la delación de Palocci, que fue como el ministro de Economía de Lula y que habría hecho una denuncia, que lo habría involucrado a Lula y había causado como su condena en segunda instancia en la causa por el triplex de Guarujá, que lo llevó a la cárcel por más de 500 días al expresidente, ¿no? Entonces esta delación fue aceptada 6 días antes de que se pudiera postular como presidente, entonces lo dejó inhabilitado. Que caiga esta delación es muy importante porque podría llegar, y de hecho es lo que la defensa de Lula está con un pedido junto a la justicia de Brasil, que se anule la participación o que se saque, mejor diciendo, ¿no?, a Sergio Moro, que era el fiscal responsable, el juez responsable por ese proceso de Lava Jato, y principalmente esta causa y otra causa más también en la cual Lula está condenado en segunda instancia, que es la del sitio de Atibaia también. Entonces esas 2 causas que podrían, que serían las que el expresidente estaría más complicado, en el caso de que Moro sea retirado, inhabilitado para seguir como juez, porque lo que pasa es lo que pide, lo que presenta, ¿no?, la defensa de Lula, es que al sacar la delación de Palocci se comprobaría que de alguna manera esa delación solo fue aceptada para perjudicar al expresidente y no dejarlo concurrir a las elecciones. Tenemos que recordar que luego que asume Bolsonaro, gana estas elecciones a las cuales Lula, a pesar de tener una mayoría de intención de voto, no pudo participar, fue nominado ministro de la Justicia, lo que indicaría a la visión de la defensa de Lula que no tendría la neutralidad necesaria para seguir adelante como juez del proceso de Lava Jato. En caso de que eso ocurriera, ahí sí tendríamos la
posible anulación de estas dos causas más importantes, ¿se entiende? Y ahí quizás podría llegar a ser candidato en las elecciones de 2022. Pero eso es simplemente si la justicia, que ya en otras ocasiones apuntó no estar muy favorable, muy del lado del expresidente, acepte sacar a Sergio Moro del puesto de juez responsable. Otro hecho que pasó esta semana fue que uno de los fiscales de la Lava Jato, de los más conocidos, Dallagnol, salió, o sea, se retiró del proceso de la Lava Jato, alegando, diciendo que eran por motivos personales, porque su hija estaría con problemas de salud y él entonces se correría del puesto que tenía como jefe de la Fuerza Tarea de Curitiba y una de las cabezas del proceso de la Lava Jato. ¿Qué es el fiscal? Que no sé si ustedes se acuerdan, Sixto, pero que en 2019 la página de Intercept Brasil trajo a la luz algunas conversaciones, diálogos que él, Dallagnol, habría tenido con Sergio Moro, en los cuales dejaba explícita la intención de avanzar con la Lava Jato para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva pudiese ser candidato a la presidencia en 2018. Así que tenemos una continuidad de la novela de Lula versus la justicia versus la posibilidad de ser o no el candidato en 2022. Luciana, Pablo te saluda también. La situación, la actualidad de Moro, ¿cuál es? Volvió a la justicia, sigue en el plano político, él fue ministro, se fue de ese lugar peleado con Bolsonaro y era un potencial candidato también para unas próximas elecciones. Exactamente, Moro es uno de los fuertes candidatos para las elecciones de 2022. Fuertes digo porque las últimas encuestas que salieran, algunas encuestadoras quizás bastante contrarias, ¿no?, a Lula o a la izquierda, porque es muy temprano también para hacer ese tipo de investigación, digamos, terminan siendo resultados bastante tendenciosos y que cambian mucho de acá para adelante, pero la última, la más reciente, que fue hecha por el Instituto IDEA junto con la revista, la publicación Examen, sacó una encuesta en la cual el actual presidente Jair Bolsonaro ganaría en todos los escenarios y los candidatos que más se acercarían a él son justamente el expresidente Lula y Sergio Moro, ¿no?, que tendría una intención de voto del 13%. Jair Bolsonaro entonces en esa encuesta sacaría un 31%, Lula un 17%, Sergio Moro un 13%. Entonces sigue siendo ahí uno de los fuertes candidatos, porque lo que pasó es que en el momento en que Moro sale del gobierno de Bolsonaro, se despega de él, de alguna manera se lleva consigo esos electores que ya no estaban contentos, que en un momento creyeran que con Bolsonaro las cosas podrían ir mejor, más allá de su discurso súper extremado, y que ahora ya no están más tan satisfechos con los rumbos que el país está tomando, básicamente. Muy interesante el análisis político de Luciana Rosa, periodista de Carta Capital de Brasil, sobre la situación política en el país. Este contacto con ella lo tuvimos en el programa Todas las Voces de AM530 y lo compartimos acá en el aire de Al Carajo para todas las radios de América Latina que nos retransmiten en distintos días de la semana y del fin de semana. Hacemos rodar las voces, el pensamiento y la información por todo el continente. Le hicimos una consulta más a la periodista y tiene que ver con la pandemia y la increíble e inexplicable, al menos viéndolo desde afuera de Brasil, supervivencia política de Jair Bolsonaro al desastroso manejo sanitario y comunicacional que hizo y que sigue haciendo de la crisis coronavirus en el país. Y a pesar de los miles de muertos y millones de contagiados, sigue sosteniendo un importante apoyo popular. La escuchamos a Luciana Rosa sobre este apartado acá en Al Carajo. Tenemos hoy en Brasil 125.000 muertos y más de 4 millones de contagiados por coronavirus. La buena noticia, entre comillas, por
porque no es una noticia que venga de alguna medida del gobierno, sino del propio movimiento, la propia dinámica del virus, ¿no? De este tipo de situación pandémica, es que llegamos a un promedio, una meseta, por así decir, un poco más baja. Como antes teníamos en Brasil un promedio diario de 1.300 nuevos contagiados, y ahora estamos por debajo de los 1.000, cerca de 900, y en muchos de los estados brasileños tenemos una estabilidad en términos de contagiados y también de muertos. En otros lugares, obvio, están creciendo. Una de las situaciones más preocupantes, digamos, y que se dio muy poca importancia, porque es algo que, bueno, tenemos un gobierno que no ha mirado mucho para los pueblos originarios de Brasil, como sabemos también por el tema de las quemadas en Amazonas y todo eso, que son los pueblos originarios que tienen un nivel de mortandad bastante importante, y de hecho son zonas que terminan por afectar las zonas fronterizas ahí de la Amazonia, que compartimos con otros países latinoamericanos, que terminan por afectar otros países vecinos de Brasil también. Pero en términos de números, tenemos sí números importantes, pero en este momento estamos en una meseta un poco más baja. Lo que pasa es muy semejante igual lo que está pasando acá, o que prevemos que va a pasar acá en Capital Federal, en Argentina, ¿no? Que es una vez que se relajan las medidas y que los números de alguna manera pasan a no preocupar la población, ¿no? O sea, si vos escuchás en las noticias el discurso de que los números se estabilizaron o que bajaron de alguna manera, el inconsciente colectivo entiende que puede tomarse ciertas libertades. Y en Brasil, el fin de semana pasado, por ejemplo, lo que vimos es las playas de Río de Janeiro repletas de gente. Es como la gente empieza a salir más, el virus se empieza a circular nuevamente y los contagios por ahí pueden retomar números preocupantes, como lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? Y bueno, Bolsonaro, la última que sacó esta semana es que aun cuando salga la vacuna, no cree que la población tenga que estar obligada a recibirla, a tomarla. Es como no tiene una orientación clave, más allá de la falta de medidas políticas. No tiene un direccionamiento en su discurso como para evitar, también para controlar este aumento de los casos, ¿no? Luciana Rosa, periodista de Carta Capital Brasil. Bolsonaro, el coronavirus, la política, Lula y la persecución judicial, Moro, los medios de comunicación, el lawfare. Análisis completo de la realidad brasileña presente en este capítulo número 29 del 2020. Al carajo, noticias, política y cultura de América Latina y el Caribe. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos, le damos continuidad al capítulo 29 de Al carajo en esta temporada 11 de nuestra trayectoria, de nuestro recorrido radiofónico, sonando en red por radios de toda América Latina. Lo que suena ahora en todos los aires, comunitarios, alternativos y populares, es la música de la Patria Grande. Se suma a los micrófonos Ernesto Vera para seguir llevándonos a distintos destinos en el continente. Hola Pablo, hola audiencia de Al Carajo. Hoy nos vamos a México, a su capital, la Ciudad de México o Distrito Federal, que se encuentra en el Valle de México a una altura media de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Es conocida también por su templo mayor, un templo azteca del siglo XIII, la Catedral Metropolitana de México de estilo barroco de los conquistadores españoles y el Palacio Nacional, que tiene murales históricos de Diego Rivera. Su población es de 9 millones de habitantes aproximadamente, pero cuando se considera también a la zona metropolitana del Valle de México, que incluye 60 municipios, suma una población total de más de 22 millones de habitantes.
lo que la coloca en el 9º puesto de las aglomeraciones urbanas más grandes y más pobladas del mundo. Es la flor de tus labios que se tiene encantada, es la luz de tu vientre que me está iluminando, es un sueño de mente. En la Ciudad de México encontramos a los integrantes del grupo Los de Abajo, mezcla y fusión de ritmos que ya empezamos a escuchar en Al Carajo con el tema La flor de tus labios. Una flor en tus labios soñé, un diamante en tus labios soñé, una luz en tu vientre soñé, con tus besos ardientes soñé, una flor en tus labios soñé, un diamante en tus labios soñé, una luz en tu vientre soñé, con tus besos ardientes soñé. Entre mis sueños, alto y despacio, sacudiendo tus alas, mientras yo saboreaba, una lejos miraba, corazón sonreía, por frío ni por miedo, por amor que temblamos. Una flor en tus labios soñé, un diamante en tus labios soñé, una luz en tu vientre soñé, ardiente soñé, una flor en tus labios soñé, un diamante en tus labios soñé, una luz en tu vientre soñé, con tus besos ardientes soñé. Es la flor de tus labios que se tiene encantada, es la luz de tu... La música de América Latina en Al Carajo. La flor de tus labios se llama esta canción que estamos escuchando. La banda que presentamos en este capítulo es Los de Abajo, uno de los grupos emblemáticos del movimiento juvenil latinoamericano de finales de la década de los 90, movimiento artístico, cultural, musical y también político y contestatario. Los de Abajo, grupo de la Ciudad de México, que se formó ya hace un buen tiempo, en el año 1992, y que fusiona ritmos latinos y tradicionales mexicanos con el ska y el rock. En el año 2007 se fueron dos de los miembros fundadores, pero igual mantuvieron su sonido original y característico. El nombre del grupo no solo se refiere a sus propias raíces, sino también a la novela clásica mexicana escrita por Mariano Azuela, que cuenta la historia de los campesinos durante la Revolución Mexicana. Los de Abajo es uno de los grupos mexicanos con mayor presencia en el extranjero. Tocaron en prácticamente todo el continente europeo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Japón y parte de Asia. Lo seguimos escuchando en Al Carajo, desde la ciudad capital de México, el grupo Los de Abajo haciendo el tema Tierra Húmeda. El indio Manuel
tierra húmeda volvió, a la tierra húmeda volvió. Y llueve, llueve, y es el silencio que llora por él, y es la tierra hoy más perdida por la lucha del indio de heredar. Fue otra vuelta por la música de los pueblos de América Latina en Al Carajo, de la mano de Ernesto Vera. El grupo Los de Abajo, en la Ciudad de México, se destacaron también por su compromiso social, que los llevó a tocar para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Jóvenes en Resistencia Alternativa, las víctimas de la inundación en Tabasco y los familiares de los presos políticos de Atenco. Actualmente son 11 integrantes y llevan grabado 9 discos. Los escuchamos con La Flor de Tus Labios primero, y esta que se va es Tierra Húmeda. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Para el caso de las niñas asesinadas por el ejército de Paraguay en un campamento de la guerrilla del EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, tenemos en Al Carajo informe especial directamente desde el territorio, de la mano de las redes de radios comunitarias, un caso de falsos positivos a la colombiana y de blanqueo mediático de los crímenes, a lo Clarín en Argentina y al Mercurio en Chile durante las dictaduras, operativo militar irregular, masacre, 2 niñas asesinadas, 2 niñas de 11 años, en este caso en Paraguay, y los diarios con el ABC color a la cabeza, reproduciendo el titular oficial de guerrilleras abatidas en un enfrentamiento. Compartimos el informe desde Asunción, acá en Al Carajo, de la mano de Helio Lescano, comunicador popular de Radio Fe y Alegría de Paraguay. Un saludo para la patria grande, América Latina y el Caribe. Ahora les informaremos a ustedes los reales acontecimientos en el Paraguay. A 350 kilómetros al norte de la capital, en el departamento de Concepción, la llamada Fuerza de Tarea Conjunta Paraguaya, militares y policías, en una acción con aristas confusas, abatieron a 2 niñas de 11 años. Los encargados del operativo procedieron a enterrar de inmediato los cuerpos de las fallecidas, porque después del enfrentamiento, bajo el argumento de que se debía seguir el protocolo sanitario por COVID-19. Sin embargo, por orden judicial, los restos de la niña fueron exhumados y se volvió a hacer una inspección forense que determinó sus edades de 11 años y meses, además de la cantidad de impactos de bala que recibió cada una. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, públicamente declaró que fue un triunfo de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el EPP. Estamos muy conformes con lo que podemos informar hasta esta hora. Ojalá que podamos dar más buenas noticias más adelante en esta noche, y mañana, reitero, estos procedimientos siguen. Nuestras fuerzas están desplegadas. De hecho, tuvieron contacto con 2 grupos diferentes, uno al ingreso del campamento acá y otro cuando estaban saliendo. Entonces, nuestras fuerzas están en la zona y ahora estamos reforzando presencia policial y militar, y obviamente también mayor logística en la zona. Lo que decía el presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. ¿Qué habrá querido decir el presidente con más buena noticia? Al preguntársele al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, capitán de navío Óscar Chamorro, si la situación fue un triunfo o un fracaso, pues otros miembros del EPP lograron escapar y solo quedaron abatidas las niñas, Chamorro declaró: el éxito o el fracaso siempre es una medida relativa conforme a desde dónde uno mira. Tendríamos que dividir esto en varias partes para poder ser más justos. En algunos casos va a ser positivo y en otros casos no tan positivo. Lo que sí te puedo asegurar es de que nadie, absolutamente nadie, ni la FTC, ni la policía, ni nadie quiere el desenlace de tener que sacarle la vida a un ser humano tratando de hacer cumplir la ley. Eso no es nada agradable, y más aún en estos casos. Preguntaste hace rato por qué se escapan, ¿verdad? ¿Por qué se escapan? Y estando en el lugar uno se da cuenta de por qué se escapan. No puedo meter demasiada gente porque si meto demasiada gente pierdo el sigilo.
Si pierde el sigilo, ellos se escaparían y el resultado sería nulo. La medida del éxito o la percepción de éxito es relativa conforme a desde qué ángulo uno mira. Para nosotros nos queda un sabor a veces agridulce el decir tenemos que continuar arriesgando la vida y desde ese punto de vista, bueno, tal vez no sea tan exitoso. Palabras de un dubitativo y elíptico comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, capitán de navío Óscar Chamorro. Inclusive contradijo al presidente de la República al señalar sabor agridulce y un operativo tal vez no muy exitoso. Escuchemos lo que sostenía Carmen Villalba, quien guarda reclusión como miembro combatiente del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Compañeras y compañeros, cuando cae hijo, hija del pueblo en lucha siempre duele. Estas dos niñitas, Lilian y María del Carmen, tenían 11 añitos. No son beligerantes. Son niñas que tuvieron que huir precisamente porque las fuerzas de seguridad les hostigaban. A mi madre anciana, a mis hermanas, a mis sobrinos, mis hijas. Hoy estas dos niñitas fueron ejecutadas. Todas las balas recibieron de atrás. Ellas no son beligerantes, son niñas de 11 años. Fueron vilmente ejecutadas. Y luego les pone el uniforme para decir que son beligerantes. Es verdad que los revolucionarios debemos pagar un alto precio y nunca es suficiente. Pero estas niñas no son parte de la confrontación de clase. Estas niñas son niñas, en todo caso, hijas de combatientes. Pero eso no significa de que tengamos que claudicar. Es la confrontación de clase, es la lucha de clase, la lucha de un pueblo, de parte de un pueblo que se resiste a su opresión y paga alto precio. Nunca se sacia la oligarquía paraguaya. No le es suficiente nada. Que hoy asesinan a dos niñas, así como asesinaron a mi hijo de 12 añitos. Están habituados a asesinar a niños. Así como Stroessner en tiempo, y estos son hijos de Stroessner, en tiempo de Stroessner secuestraban y asesinaban niñas para sus orgías. Esta es la oligarquía paraguaya, esta es la burguesía paraguaya, esto es lo que nos dice que es democracia. Abrazo fraterno. Una dolida Carmen Villalba, combatiente del EPP. La acción de la Fuerza de Tarea Conjunta se instaló en la opinión pública. Era el efecto deseado por personeros del gobierno, mientras la seguridad sanitaria cada día seguía y sigue golpeada inmisericordiamente por su ineficacia y paupérrima capacidad para asistir a la ciudadanía. El Servicio Paz y Justicia Paraguay viene trabajando en el norte del país hace una década y cuenta con un dossier de denuncias de la ciudadanía del norte del Paraguay, a instancia de las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, como nos lo señala Cristina Coronel, de dicha organización no gubernamental. Estamos hablando de violación a los derechos humanos y violación a los derechos humanos que en este caso es sumamente grave, que a nivel nacional y casi a nivel regional está causando un repudio de toda clase, ¿verdad? Y que nos indigna tremendamente. Desde el CERPAC hace rato que venimos trabajando en la zona norte, hace rato que venimos también con las distintas denuncias a nivel de instancias nacionales e instancias internacionales. Primero sobre esta ley marco, ¿verdad? La ley marco o el paraguas con el cual están actuando la Fuerza de Tarea Conjunta y que ya sabemos que a estas alturas nunca cumplieron su cometido, ¿verdad? La ley 5036. Vemos más o menos que desde el 2010 y 2011, con los primeros estados de excepciones que tuvimos después de la democracia en esa época, ya tenemos presencia militar. Y esa presencia militar supuestamente es como para responder, tener resultados de eliminar a los grupos armados que actúan en la zona. A 10 años de una presencia militar, como esto continúa, y continúa más todavía con este hecho de esta naturaleza, ¿verdad? Que ya es como que una levantada a nivel general, ¿verdad? Porque ya no es una cosa sencilla, no es algo sencillo lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces hay como distintas afectaciones en ese sentido, ¿verdad? El marco legal desde donde actúa la Fuerza de Tarea Conjunta, que nosotros también tenemos varias denuncias de su inconstitucionalidad, porque un Estado democrático, una república democrática, tiene que funcionar con todos sus órganos para procesos democráticos. La presencia militar solamente se justifica cuando tenemos conflictos internos
y cuando decimos que están en peligro las autoridades legítimamente constituidas. Eso dice nuestro marco constitucional y eso dice también los estándares internacionales. La seguridad nacional, la seguridad interna deben estar en manos de la Policía Nacional. Nos cuentan las personas y las organizaciones que están en Arroyito, en Azoteú, en Horqueta, en Cruzo de Hierro, de qué manera ellos como personas tipo a las 6 de la tarde ya tienen que estar totalmente encerradas y encerrados. No pueden salir, no pueden estar en contacto. O sea, todo ese círculo de sociabilidad, de contacto, de organización política social fue totalmente controlado por el aparato estatal, por el aparato represivo, ¿verdad? Cristina Coronel, de la organización no gubernamental Servicio Paz y Justicia, SERPAJ Paraguay. Desde Asunción, Elio Lescano a través de la red de radios educativas del Paraguay. Al carajo. Una crónica de la región. De este crimen de lesa humanidad cometido por el Estado paraguayo, por el ejército del gobierno de Mario Abdo Benítez, con la información del compañero Elio Lescano desde Radio Fe y Alegría de Asunción, la cruda realidad latinoamericana, cambiamos de vuelta a las letras, al realismo mágico, sello de la literatura de este continente, que tiene todo ese dolor, pero tiene también toda esta belleza. Cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Lee Mavi Sosa, nuevamente en Al Carajo, 100 años de soledad, de García Márquez. El italiano almorzó con ellos. Rebeca y Amaranta, sirviendo la mesa, se intimidaron con la fluidez con que manejaba los cubiertos aquel hombre angélico, de manos pálidas y sin anillos. En la sala de estar, contigua a la sala de visita, Pietro Crespi les enseñó a bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas, marcando el compás con un metrónomo bajo la amable vigilancia de Úrsula, que no abandonó la sala un solo instante mientras sus hijas recibían las lecciones. Pietro Crespi llevaba en esos días unos pantalones especiales, muy flexibles y ajustados, y zapatillas de baile. No tienes por qué preocuparte tanto, le decía José Arcadio Buendía a su mujer. Ese hombre es marica. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Los títulos de este programa de Al Carajo, emisión número 29 de la temporada 11, año 2020, mes de septiembre, elecciones en Jamaica, violaciones de derechos humanos y racismo en Honduras y en Guatemala, el asesinato de las niñas guerrilleras, así calificadas para justificar ese crimen de lesa humanidad en Paraguay, el análisis de la situación política en Brasil de la mano de la periodista de Carta Capital, Luciana Rosa, las protestas contra el ajuste económico del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador y el estallido social en Colombia por la violencia policial y el gatillo fácil. También la música y la literatura, como siempre. Ernesto Vera nos llevó a México para escuchar a Los de Abajo y Mavi Sosa nos leyó 100 años de soledad en nuestro capítulo literario. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística, ediciones y conducción. Acá terminamos este nuevo viaje latinoamericano. Nos reencontramos en exactamente 7 días. Nos volvés a escuchar, mismo día, misma hora y mismo dial que en el que nos escuchaste en esta oportunidad. Gracias a las radios comunitarias, populares, alternativas, campesinas, universitarias y públicas de Argentina, Uruguay, Chile y España que nos retransmiten y nos encuentran también en las plataformas. Canal de YouTube, Al Carajo, ivox.com/alcarajo2020, Twitter, al_carajo_, Facebook e Instagram, Al Carajo Radio. Terminamos, nos encontramos en la próxima, con más noticias y más cultura de América Latina y el Caribe. Hasta pronto. Te conduce a nueva empresa
donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante